hoy quiero comenzar con una pregunta. Y la pregunta para ustedes es esta: ¿quieres ser fructífero? ¿Quieres ser fructífero? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿quieres ser fructífero? Y de hecho, ese es el título que le he puesto al mensaje el día de hoy. Sí, yo creo que el propósito de Dios para nuestras vidas es que seamos personas de fruto, personas fructíferas, personas que dan buen fruto, no cualquier fruto, pero personas que dan buen fruto, personas fructíferas. Por esta razón, en la Biblia vemos en muchos lugares donde Dios nos compara con árboles, con plantas, ¿sí? Serán como árbol plantado junto a aguas o a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hacen prosperará. Salmos 1. ¿Sí? Y como esa palabra, hay muchas donde el Señor nos compara con árboles que dan fruto. Nuestro llamado como cristianos, como personas de fe, como personas conectadas con Cristo, es ser personas de fruto. Personas que dan fruto, y no cualquier fruto, buen fruto, y no cualquier cantidad de fruto, sino fruto abundante. Esto lo tenemos que tener en nuestra mente diariamente, porque usualmente lo que uno no piensa mucho, entonces no lo practica mucho. Necesitamos diariamente entender: la palabra del Señor me compara con un árbol que da fruto, no cualquier fruto, buen fruto, y no cualquier cantidad de fruto, fruto abundante. ¿Qué voy a hacer el día de hoy para dar fruto? ¿Qué voy a hacer el día de hoy para ser fructífero? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión debo tomar el día de hoy para ser una persona que da un fruto abundante? Y miren, por muchos años yo pensé que una persona que daba fruto era una persona que ganara almas para Dios, y que se encerraba solamente en esto, en esta idea de ganar almas para el Señor. Entonces, si eres una persona de fruto, eres la persona que llega con 10 personas el domingo a la iglesia. Bueno, entonces estaríamos paila de fruto, ¿no? Esa fue como la manera como yo interpretaba, inclusive como a veces recibíamos algunas enseñanzas muchísimos años atrás, y eso quedó en nosotros. No, el que da fruto es aquel que gana almas para el Señor. Ese es el que da fruto. Y cuando notamos en la Escritura, es parte, es una verdad, pero no es una verdad completa. ¿Sí? Es una parte de nuestra vida. Sí, estamos llamados a ir y a ser discípulos, y cuando vamos y ganamos un alma para el Señor, cuando llevamos un alma al arrepentimiento, esta persona se conecta con el Señor y definitivamente estamos dando fruto. Pero eso no es todo. Dar fruto va más allá que ganar almas. Ahora, no quiero decir que no ganemos almas. Es nuestra responsabilidad. De hecho, yo quiero que tú pienses: ¿cuál fue la última persona que tú te ganaste para Jesús? Piénselo. ¿Cuál fue la última persona con la que oraste para hacer o que hiciste la oración de fe con ella? Eso es dar fruto. Entonces tú dices: uy, no, yo ni me acuerdo. Entonces estás como que falto de fruto en esa área. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué? Porque Él quiere que demos fruto en todas las áreas, incluyendo esa. El día de hoy no me voy a enfocar ahí, pero se los dejo ahí solamente para que lo analicen y le pidamos al Señor que nos ayude a ser personas de fruto en esa área también, que podamos ser de impacto a las vidas. ¿Cuántos de ustedes creen que ustedes tienen el mejor mensaje que se ha dado en toda la historia de la humanidad? El mensaje de Cristo, ¿verdad? El mensaje de la salvación, el mensaje de la redención. Lo tenemos, entonces no lo escondamos, compartamos, porque hay mucha gente afuera que lo necesita. Dios quiere que demos fruto, y esa es una forma de dar fruto.
Ahora, ¿qué es ser fructífero en la Biblia? ¿Qué es lo que realmente habla la Biblia acerca de ser fructífero? Mire, fructífero es una persona que está constantemente, dígame conmigo, constantemente, dando buen fruto. Eso es una persona fructífera. Está constantemente produciendo buen fruto. Ahora, cuando hablamos de fruto, el fruto es el producto de una planta, ¿sí? Es el producto de la tierra, el producto que tiene utilidad, el fruto, eso es el fruto. Ahora, cuando esto es, por ejemplo, un árbol de naranjas, ¿cuál es el fruto de un árbol de naranjas? Pues las naranjas. Un árbol de mandarinas, las mandarinas, ¿sí? Cada árbol, de lo que tiene adentro, de esto da un fruto. El producto de lo que este árbol contiene adentro. Entonces, en otras palabras, dar fruto es producir algo. Fruto es aquello, todo que sale de ti. Piense eso un momento. Si usted es un árbol, el fruto es lo que tú tienes adentro que se manifiesta, que sale de alguna manera de ti. Eso es el fruto. En nuestro caso, el fruto se manifiesta de tres maneras, ¿sí? El fruto de lo que hay en mí se manifiesta de tres maneras. Yo produzco un fruto que se manifiesta de tres maneras. De hecho, es mejor decirlo así. Produzco un fruto que se manifiesta de tres maneras. La primera, con lo que hablo. Dependiendo de lo que tú hables, uno se da cuenta qué clase de fruto estás dando, ¿sí? Entonces, si tienes palabras buenas, si tienes palabras de bendición, si tus palabras son de edificación, entonces, ¿qué quiere decir? Que el árbol está bueno. Un buen fruto es manifestado a través de tus palabras. ¿Cómo estás de tus palabras? ¿Cómo estás con tus palabras? ¿Cómo estás con lo que hablas? ¿Cómo están tus conversaciones? ¿Cómo estás en esa área? Porque esa área manifiesta el fruto que tú tienes adentro. La segunda manera como se manifiesta el fruto que tenemos adentro es a través de nuestras acciones. Entonces, ¿cómo actúas? ¿Cómo estás de obras? ¿Tienes buenas obras o obras que no son tan buenas? A través de tus acciones se manifiesta lo que tienes adentro. El fruto se manifiesta a través de cómo actúas. La tercera, ¿cómo se manifiesta el fruto en mi vida? A través de mis actitudes. ¿Sí? Una cosa son las acciones, lo que yo hago, y otras cosas son las actitudes. ¿Cómo yo respondo a las situaciones que me suceden? ¿Qué clase de actitud tengo frente a situaciones que me pasan? Actitudes negativas, pesimistas, actitudes. Entonces, tu fruto, lo que estás produciendo, se manifiesta para que todo el mundo lo vea o lo disfrute de acuerdo a lo que tú hablas, cómo accionas y las actitudes que tienes. ¿Cuántos quieren ser fructíferos? O sea, la idea no es parecer como que somos cristianos. La idea es que la gente sepa que somos cristianos. ¿Y cómo una persona sabe que eres cristiano? De acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra. Es de la manera que hablas, de la manera que actúas y las actitudes que tienes. Cuando tienes estas tres bien cuadraditas, entonces el Señor te muestra como un verdadero discípulo de Él. Cuando estás batallando con eso, entonces las personas dudan de tu cristianismo o tu cristiandad, de tu fe. Dios nos llama a ser fructíferos. ¿Cuántos creen eso? Miren, por eso la palabra de Dios ahí en Mateo 7 dice: por sus frutos los conoceréis.
O sea, de acuerdo a cómo tú hables, de acuerdo a cómo tú acciones, de acuerdo a las actitudes que tengan, las personas van a conocer si realmente eres un discípulo de Jesús o no. Ahora, esto no está hablando de perfección, porque muchos discípulos de Jesús metemos las patas constantemente. Muchos discípulos de Jesús ofendemos a veces. Muchos discípulos de Jesús no podemos controlar la lengua muchas veces y criticamos. Pero la idea de esto no es perfección. La idea de esto es llegar a entender que no estamos bien y si necesitamos pedir perdón, pedimos perdón. Si necesitamos hacer lo que sea por restaurar una relación, lo hacemos. No le corremos a esas cosas, más bien las enfrentamos en el nombre de Jesús, entendiendo que no somos perfectos. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Ninguno, por si no lo sabía. Entonces esto no habla de perfección. Por sus frutos no son frutos perfectos, ¿sí? Son frutos de arrepentimiento, son frutos de perdón, son frutos de palabras de amor, de acciones buenas, de buenas actitudes, frutos. Por sus frutos los conoceréis. Una persona que no está bien da malos frutos. Malas palabras, malas acciones, malas actitudes. Por el contrario, alguien que está bien, que está plantado en Cristo, es una persona que da buenos frutos, buenas palabras, buenas acciones, buenas actitudes. Entonces la pregunta sería, bueno, eso está bien, entendemos que necesitamos dar buen fruto, que es el propósito de Dios para nuestras vidas dar buen fruto. Entonces ahora la pregunta del millón sería, ¿cómo puedo dar buen fruto? ¿Qué yo tengo que hacer para ser una persona que da un fruto abundante y fruto bueno? Y miren, el Señor Jesús nos da la respuesta en el libro de Juan 15, del versículo 1 al 8. Y esta es una porción de la palabra que es muy conocida y que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Esto, voy a parar ahí. Esta idea de podar para que den aún más es impactante. Podar es limpiar. Cuando las ramas se podan, se cortan. Y yo no sé, yo no soy una rama, pero que lo corten a uno debe doler. Muchas veces pasamos por procesos que permitimos pasar por ellos porque hay gente que cuando llega el proceso, llega la presión, lo primero que hace es salir corriendo. Le huyen a los procesos, por eso nunca son formados. Por eso nunca pueden ser podados para dar más fruto. Pero no te sientas mal si el día de hoy estás pasando un proceso donde sientes que te están cortando, donde sientes que estás siendo presionado, porque muy probablemente lo que Dios está haciendo es podándote. Muy probablemente lo que Dios está haciendo es cambiando cosas en tu entorno y en tu corazón para que puedas dar aún más fruto. El Señor poda porque Él sabe que puede sacar más fruto de ti. Él sabe que puede dar un mejor fruto aún, más abundante, pero no puedes correrle al proceso. No puedes decir, ay no, ya esto se puso muy difícil, tengo que salir. No. Miren, iglesia, un consejo: cuando se ponga más difícil, agárrate más duro. Cuando se ponga más difícil, agárrate más duro. Porque lo único que está sucediendo es que Dios está podándote para que des más fruto. O sea, no es para destruirte, no es para sacarte, no es para nada. De hecho, yo creo que una persona que se mueve de un proceso
sin mantenerse en el proceso, cuando empieza a sentir presión, no está en la voluntad del Señor. Primera manera como yo me doy cuenta que una persona está moviéndose fuera de la voluntad de Dios es cuando siente un poquito de presión y corre. Cuando sientes un poquito de presión, man, de hecho, Pablo decía, no, alégrense en las pruebas, porque esas pruebas producen paciencia, o sea, dan un fruto. O sea que el Señor te procesa para dar fruto abundante. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. En estos versículos, Dios nos da la clave para ser personas fructíferas. Y está muy sencillo, ¿sí? La manera para yo poder ser una persona fructífera es permanecer en Jesús. No hay otra. Cuando permanezco en Cristo, entonces puedo ser una persona fructífera. Miren lo interesante. Si usted nota, la palabra permanecer allí se usa 7 veces en 8 versículos. O sea, como que Jesús estaba tratando de ser lo más implícito, lo más claro posible para que no hubiera duda. Tú quieres ser una persona de fruto en tu vida, en cualquier área, tienes que estar conmigo. Tienes que permanecer en mí. No hay otra manera de poder vivir una vida de fruto abundante, de buenas palabras, de buenas acciones, de buenas actitudes, a menos que sea a través de una conexión con Cristo. Fácil, ¿cierto? Bueno, digamos que es sencillo, pero fácil no es tan fácil. Es una idea muy sencilla. Ok, yo me conecto con Cristo, permanezco en Cristo, entonces voy a poder dar fruto. Permanecer es estar ahí, es quedarse quieto, es venir para quedarse, es acatar, permanecer. Miren, permanecer no es tener conexiones temporales y de vez en cuando. Permanecer es lograr tener una conexión constante con Cristo. O sea, permanecer no es venir a la iglesia un domingo y olvidarse del cristianismo desde el lunes hasta el sábado. Eso no es permanecer. Permanecer es venir el domingo, pero el lunes también sabes que Jesús está ahí. Y el martes también estás seguro que Jesús está a tu lado y tienes una relación constante con Cristo. Permanecer. Mire, hay poder en el permanecer. ¿Sí? Hay poder en el permanecer, y el Señor Jesús lo dejó aquí escrito tan claramente. Si tan solo permaneces, si tú permaneces en mí, tú realmente vas a ver mi gloria. Tú realmente vas a ver frutos en tu vida abundantes. Inclusive las cosas que no podías hacer antes, ahora pídelas, porque las vas a ver.
¿Pero por qué sucede eso? Porque permanecemos en Jesús. Hay poder en permanecer. Nuestro fruto depende de la conexión que tengamos con Jesús. Buena conexión con Jesús, buen fruto. Buen fruto, propósito de Dios. ¿Me entienden? Sí, lo digo una vez más. Buena conexión con Jesús nos da un buen fruto. Y un buen fruto es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No podemos cambiar eso. Esa ecuación no la podemos cambiar de ninguna manera. Si estamos conectados con el Señor Jesús, vamos a dar buen fruto y vamos a estar haciendo el propósito que el Señor nos ha llamado a hacer. La conexión es importante. Por ejemplo, no sé si notaron, tenemos una lámpara ahí atrás. ¿Todos notaron la lámpara? Bueno, la lámpara es como un ejemplo el día de hoy. ¿Cuál es el propósito de esa lámpara? Dar luz, ¿verdad? O sea, la razón por la cual la inventaron, la hicieron, era para dar luz. Esa es su razón de ser. Y obviamente esa luz está dependiente de la conexión, ¿verdad? Entonces, si yo simplemente la desconecto, pues ¿qué sucede? Pues se apaga, ¿verdad? O sea, qué cosa tan profunda. Dios hoy está hablando unas profundidades increíbles. ¿Cierto? Cuando no hay luz se apaga. ¿Qué sucedió de un momento a otro con esa lámpara? Acaba de perder su propósito. Ya no, si no está conectada, no sirve para lo que fue intencionada. Entonces, es inútil. Ya no sirve. Pero pues, cuando la conecto, entonces ella regresa a su propósito. Pero ¿qué sucede? El propósito es que se mantenga encendida, ¿verdad? Pero si yo estoy prenda y apague, 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 ¿qué va a suceder si yo me mantengo haciendo esa operación? Se daña. El bombillo se funde, ¿verdad que sí? Porque no es para lo que está hecha. Entonces la lámpara está hecha para dar luz. La lámpara está hecha para dar luz y cuando la desconecto, entonces pierde totalmente ese propósito. Cuando la conecto, entonces su propósito se activa. En nuestra vida es igualmente, ¿sí? Si nos conectamos a Cristo, entonces encontramos nuestro propósito. Si nos conectamos a Cristo, entonces ese propósito se hace posible en nuestras vidas. Pero necesitamos no solo conectarnos a Cristo, sino mantenernos. Por eso es permanezcan. Para permanecer sí requiere conexión de primera mano, pero requiere constancia, conectados en Cristo. Es la única manera donde podremos vivir vidas con propósito y vidas de fruto, que es lo que estamos hablando hoy. Entonces, cuando tú estás conectado en Jesús, cuando estás ahí permaneciendo en Jesús, ¿qué es lo que produce? Por ejemplo, amor. Puedes amar realmente. Cuando estás conectado con Jesús, tienes compasión, tienes misericordia, tienes humildad, tienes buenas obras, tienes honestidad, puedes ser amable, puedes brindar una amistad verdadera, tienes fidelidad, puedes tener dominio propio, puedes ser tolerante, das buen trato a las personas. Puedes lograr esa paciencia que ha sido tan esquiva. Conectado con Cristo. Y eso es una pequeña lista de todas las cosas y todos los beneficios que recibimos cuando nos conectamos con Cristo y todos los frutos que podemos dar cuando nos conectamos con Cristo. Pero miren lo que pasa cuando nos desconectamos de Jesús, porque ahí Jesús lo dejó escrito también. O sea, no solamente conéctense y va a ser, pero si se desconectan, hay cosas que suceden. Dice la palabra en el versículo 4, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid,
O sea que la rama no produce fruto. No puedo producir fruto si estoy desconectado de Jesús. Si me desconecto de Cristo, entonces no puedo dar un buen fruto en mis palabras, en mis acciones y en mis actitudes. No puedo hacerlo, según la palabra. Versículo 5 dice: porque separados de mí nada pueden hacer. O sea, cuando me desconecto de Jesús, entro en un lugar de estancamiento y de limitación. Miren lo que dice Jesús: conmigo todo es posible. Oh, pero si están lejos de mí, entonces ya esa promesa se corta. Ya no puedes ver la gloria del Señor, no puedes experimentar las cosas maravillosas de Dios, porque separados de mí, nada podrán hacer. ¿Cuál es el problema de muchas personas? Que creen que separados de Dios pueden lograr cosas. Y entonces viven la vida tratando y fallando. ¿Por qué? Porque lo están haciendo alejado de Jesús. Por ende, lo están haciendo alejado del propósito de Dios. Por ende, no hay respaldo. Separados de mí, nada podrán hacer. Pierden el respaldo. Versículo 6 dice: desechado como rama inútil y se seca. El que se aparta de Jesús es una persona que es desechada como una rama inútil. Eso suena terrible. Cuando usted habla de inútil o cuando hablamos de inútil, estamos hablando de algo que pierde su propósito, no sirve. Inútil. Entonces, una persona inútil, en este caso, es alguien que pierde su propósito, su razón de ser. Pero no solo pierde su propósito y su razón de ser, luego dice se seca. Una rama inútil que se seca. Y ya cuando el Señor Jesús habla de secarse, hombre, ya está hablando de otra cosa. Porque cuando usted ve los árboles, cuando los árboles pasan el tiempo de otoño, que se están secando, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Las ramas qué? Se están secando y eso está muriéndose. El árbol en sí todavía tiene vida, pero las ramas secas muestran muerte. Entonces no solamente pierdo mi propósito, pero muero. Oh, terrible eso. Poco a poco te vas secando. Entonces ya no sientes al Señor. Entonces ya no te importa venir a la iglesia. Entonces ya te da lo mismo 8 que 80, dicen. Ya te da lo mismo. Estoy sacando de ahí del baúl del apóstol, ¿no? Te da lo mismo 8 que 80. Te da lo mismo caer que quedar colgando. Ya no importa, porque no solo has perdido tu propósito, tu razón de ser, sino que ahora te estás secando, estás muriendo poco a poco. Eso sucede cuando nos desconectamos de Jesús. Oh, tremendo. Mire, iglesia, Jesús está llamando a su iglesia a conectarse con Él. A muchos a reconectarse con Él y a mantener esa conexión firme. Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Y ahora, ¿cómo permaneces en Jesús? O sea, ¿qué yo tengo que hacer para permanecer en Jesús? Y yo tengo 2 consejos muy básicos, muy sencillos, que te van a ayudar a permanecer en Jesús. Lo primero es permanecer en sus enseñanzas. Permanecer en Jesús es permanecer en sus enseñanzas. Para poder permanecer en sus enseñanzas, necesito conocer sus enseñanzas. Amén. Yo no puedo conectarme y permanecer en algo que no sé qué es. Entonces necesitamos ahondar en las enseñanzas de Jesús. Necesitamos aprender más de Jesús. Necesitamos ver cómo Jesús se movería en las situaciones que nosotros nos moveríamos o nos movemos diariamente, para poder de esa manera entonces poder practicar esto.
¿qué tanto tú como discípulo de Jesús conoces a tu maestro? Porque eso nos lleva a esa pregunta. ¿Cuánto conoces sus enseñanzas? ¿Cuánto conoces lo que Jesús dijo? Y lo que Él dijo que todavía es vivo para nuestras vidas. ¿Cuánto lo conoces? Hace algunos meses hablábamos acerca de Jesús y nos metimos a leer el libro de Juan, ¿se acuerdan? Y la idea era esa, conocer más a Jesús, conocer más sus enseñanzas. Porque permanecer en Él es permanecer siguiendo sus enseñanzas. Y no solo aprenderlo, sino ponerlo en práctica. Ahora, aquí es la parte difícil, porque una cosa es aprender que Jesús fue humilde y otra cosa es yo mostrar humildad el lunes. Cuando mi orgullo me trata de controlar, cuando el apellido trata de salir, como nos decían la vez pasada. No es solo mantenerte en las enseñanzas, sino practicarlas. Qué difícil es, porque ahí eso requiere morir a nuestro ego, morir a lo que yo quiero. Oye, qué difícil es ser paciente con los débiles. Ser paciente con los que apenas vienen comenzando. A veces es más fácil juzgarlos. Hijos del diablo. A veces es más fácil criticarlos que realmente tener compasión y tener tolerancia, que es lo que Jesús nos enseña. A veces es más fácil guardar cosas en nuestro corazón en contra de alguien que ir a pedir perdón. Amén. A veces es más fácil esconder un sentimiento que ir a pedir perdón. A veces es más fácil eso que darle perdón a alguien. O sea, realmente lo más fácil es hacer lo malo. Lo más difícil es seguir las enseñanzas de Jesús. Pero por eso Él nos dejó al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda para nosotros poder dar esos frutos que Él quiere que demos. Es más fácil siempre hacer lo que no es correcto. Es más fácil eso. Entonces, permanecer en Jesús, permanecer en sus enseñanzas es una decisión que requiere esfuerzo. Necesitamos batallar pensamientos y hacer cosas que tal vez no queremos hacer, pero que son las correctas. Eso es permanecer en Jesús. El que permanece en mí, ese es el que da fruto. Fruto abundante. Lo primero, permanecer en Jesús. Lo segundo consejo que les doy, y yo creo que el Señor nos da más bien, lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Dice: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Dejémoslo ahí y lo leo otra vez. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, conectarme con Jesús. Piense eso basado en lo que acabo de leer. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. O sea, ¿qué somos nosotros? Parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces el Señor dice: ustedes necesitan permanecer en mí. ¿Qué es lo que nos dice el Señor a través de esta palabra? Que si tú quieres ser una persona de fruto, sí, tienes que permanecer en las enseñanzas de Cristo, pero tienes que permanecer unido al cuerpo de Cristo. ¿No? Permanecer en Él es permanecer unido en el cuerpo de Cristo. Permanecer unido en su cuerpo. Ahora, algo que necesito decirles es que estar conectado con el cuerpo de Cristo, con su iglesia, con la comunidad, no es venir a la iglesia.
De hecho, yo conozco personas, he conocido personas durante los años que tienen 20, 25 años en una congregación. Vienen a la iglesia domingo tras domingo, pero no son parte del cuerpo de Cristo. Porque venir a la iglesia no te hace parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué te hace parte del cuerpo de Cristo? Cuando tú te unes, diga conmigo, te unes a la iglesia. ¿Sí? Porque una cosa es venir a la iglesia, otra cosa es ser parte de la iglesia. Dos diferentes. Entonces hay muchas personas que dicen: no, pero es que yo no voy porque es que usted no sabe qué me hicieron en la iglesia, y se levantan en contra de la iglesia. En la iglesia me hicieron esto, en la iglesia me hicieron lo otro, en la iglesia hablaron de mí, en la iglesia me hirieron, en la iglesia no. Alguien de la iglesia cometió un error. Entonces, ¿qué tú necesitas hacer? Ponerte tus pantalones de hombre o mujer madura y decir: entiendo que todos estamos en un proceso. Y que de la misma manera que tal vez alguien me hirió a mí, yo he herido a otros. Entonces yo, aunque tal vez no quiera, aunque tal vez aquí me esté sintiendo incómodo, aunque tal vez aquí me hayan tratado mal, y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de otras, aunque sienta que no es mi lugar, ¿sabes lo que haces? Le pides al Señor madurez para darte cuenta de que todos estamos en un proceso y que a través de su iglesia el Señor nos edifica. Porque es lo que la palabra dice. ¿Me quieres dar fruto? Mantente conectado con la iglesia. Sé parte de la iglesia. Mira, este es un llamado para tantas personas que tienen grandes dones del Señor, pero por esas situaciones que los han alejado de la iglesia, inclusive estando en la iglesia, se pierde la oportunidad que uses los dones que el Señor te ha dado para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando eso sucede, el único que gana es el diablo. Entonces el diablo te tiene en una situación donde dices: no, yo estoy correcto porque a mí me hicieron, porque esto fue así, porque y tus dones y tus talentos y tu fruto se está secando. Se ha convertido inútil. No está siendo útil. Y el Señor me hablaba tan profundamente en esto en estos días. Me decía: muchas personas creen que es suficiente con venir y recibir la palabra y tratar de llevarla a cabo, pero tratar de llevarla a cabo requiere que sean parte del cuerpo. O sea, ¿usted cree que Dios fundó la iglesia solamente como porque para que tengan algo que hacer el domingo? No. Miren, a través de la iglesia Dios nos edifica. A través de la iglesia Dios nos purifica. Y quiero que le quede claro esto. No es a través de que usted venga el domingo a la iglesia y escuche una palabra. No, es a través de que usted tenga conexión con sus hermanos y empiecen ahí a ver cosas y roces y cosas feas. ¿Por qué? Porque el Señor a través de eso nos moldea y nos forma. ¿Qué dijo el Señor cuando vio a Adán solo? No es bueno que el hombre esté solo. Y a él le hizo una ayuda idónea. Y cuando nosotros miramos esa idea, es el Señor diciendo: ningún hombre o mujer en la tierra es bueno que esté solo. Necesita un grupo para que viva en compañerismo. Para que viva en compañerismo, y a través de eso, entonces yo poder ministrarlo. A través de esos dones que otros tienen, yo poder formarlo, yo poder levantarlo. Pero cuando te alejas de la iglesia, entonces se corta esa posibilidad. No, pero no, yo estoy en la casa. Yo estoy en la casa y allá el Señor me habla. ¿Usted ha escuchado eso? Y el Señor me habla tremendamente en la casa, porque es que en la iglesia, oye, esa cueva de víboras. Mira, si tú realmente estuvieras en tu casa buscando al Señor, el Señor te hubiera dicho hace rato que regreses a su iglesia, porque es la manera que Él usa para formarnos, para levantarnos, para pulirnos. Miren, los momentos más difíciles en mi vida
donde me he sentido solo, no he sentido a Dios, o sea, una cosa horrible. Usted dice, ay, el pastor pasa por... Claro que sí. Que uno se siente como que ya quiere tirar la toalla y ya esto no, mejor dicho, una cosa así. Ha sido a través del cuerpo, donde aunque no sentía a Jesús, no lo veía de otra manera, fue a través del cuerpo que el Señor me mostró su gloria, me mostró su poder, me mostró su restauración, porque alguien en ese cuerpo tenía el don de la sanidad, de la liberación, de la salvación. Alguien ahí. Pero ¿y qué tal si ese alguien hubiera dicho cuando medio lo tocaron mal o lo hirieron, no, yo me voy? Entonces tal vez yo no hubiera podido ver a Cristo de esa manera. Dile a la persona que está a tu lado, hay que ser maduros. Y hermano, si usted es nuevo, también tiene que ser maduro. Tiene que buscar la madurez en el Señor. Los problemas y las pruebas no se arreglan corriendo, se arreglan enfrentando, tomado de la mano del Señor. Entonces, la palabra de hoy es muy sencilla. Permanece en Cristo, permanece en sus enseñanzas, permanece conectado con Él y permanece conectado con su casa, con su iglesia. No te desconectes, no te desconectes, porque según esta palabra, cuando te desconectas pierdes. ¿Bien? ¿Cuántos les queda claro esta palabra en esta mañana?